Gracias, buenos días. Le agradezco mucho que esta mañana nos acompañe Denise Dresser, politóloga, escritora, activista. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un gran placer participar contigo en este espacio, Azucena. Qué gusto saludarte, Denise. Bueno, pues ahí están, no 5, 10, 12, 20 iniciativas, las que pone sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador en un momento evidentemente electoral, en un momento en que sabe que no tiene los votos necesarios para que se aprueben sus iniciativas que requieren la mayoría, y en un momento pues de la recta final rumbo a la elección de junio. Denise, un momento complicado y que puede volverse peligroso. ¿Qué opinas de las iniciativas? Pues más que nada quiero discutir la intención, porque lo que busca el presidente, así como el flautista de Hamelin en aquel cuento de los hermanos Grimm, es que todos corran detrás de él, que él sea el centro de la atención, que él marque el debate de nuestros tiempos, incluso en temporada electoral. Embelesados o enfurecidos, no importa, que las reformas estén en boca de todos y así poder lograr lo que quiere, una narrativa en la cual él se para del lado del pueblo con estas reformas, pero que está totalmente separado de o desatendido de sus consecuencias o su viabilidad. Porque el presidente sabe que no tiene la correlación de fuerzas actuales en el Congreso para lograr esas reformas, sabe que no tiene la voluntad de la oposición para acompañarlo, pero creo que este presidente no lo anima un deseo honesto de encarar muchos de los problemas que esas reformas atenderían. No lo anima un deseo honesto de cómo reformamos al Poder Judicial para que Ujú. realmente haya justicia para los pobres, cómo reformamos al INE para que las elecciones sean menos caras, por ejemplo, nivelar el terreno de juego entre los partidos. Más bien lo suyo, y creo que las reformas lo revelan esto, es atizar los agravios para producir votos, hacer propuestas polarizantes o de plano desahuciadas para luego denostar a la oposición por Claro. oponerse a ellas. Fíjate, Denis, Eh, para allá iba. ¿Qué tendría que hacer la oposición? Porque evidentemente pues hay muchas de las iniciativas que propone el presidente que son pues muy populares, muy seductoras y parecieran pues muy necesarias, incluso el tema de las pensiones, el tema de la salud, obviamente, que no se ha podido cumplir en más de 5 años de este sexenio, el tema de respetar las zonas de escasez de agua. Hay muchas iniciativas que podrían sonar muy seductoras al oído de los ciudadanos, evidentemente. ¿Cómo tendría que manejarlo la oposición para no hacer este juego electoral al presidente? Sí, suenan sexys, sí, suenan apetecibles, pero muchas, como lo recalqué, son absolutamente inviables y eso coloca a la oposición de espalda contra la pared, porque si señala que son inviables o que no las apoya, el presidente va a decir ustedes están en contra del pueblo, pero si se suma a ellas, sabe que va a desfalcar a las finanzas públicas. Claro que todos queremos pensiones de cien Ajá. por ciento para quienes se retiran, pero eso bajo el modelo actual, sin una fuente de financiamiento duradera, sin una reforma fiscal de gran envergadura, es insostenible en el tiempo y desfalcaría a las finanzas públicas. Entonces yo creo que la oposición va a estar en una situación bastante incómoda de apoyar las intenciones, pero decir que con estas propuestas no se pueden solucionar verdaderamente los problemas. Sí, Y ahora, creo que también yo diría, déjame, Denise, porque creo que lo tendríamos que dividir en dos partes. Es Denise Dresser, politóloga, activista, usted la conoce muy bien. A ver, en esta primera etapa, Denise, el presidente podría estar buscando un tema electoral, ¿no? Un tema de ruido, que la oposición no se los apruebe y entonces la oposición quede como aquellos que están en contra del pueblo. Pero esto podría llevar al presidente, podría ser efectivamente una campaña para que en la próxima legislatura sí tenga la mayoría necesaria y entonces sí se aprueben sus iniciativas. Es que creo que va como en dos ah, actos, Denise. por supuesto, o sea, es una carambola de varias bandas, Ujú, Azucena, ujú. y una de ellas es inmediatista, es centrar el debate en las propuestas y saltarse, por cierto, la regulación del INE que impide que el presidente promueva electoralmente a su partido, de esta forma lo hace de manera indirecta. Otra es sentar la agenda para la elección,
que el pueblo salga a votar en favor de reformas, aunque no sean viables o tengan consecuencias terribles. Vuelve a ampliar, por ejemplo, el catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, a pesar de que ya se le dijo en el sistema interamericano que eso viola los derechos humanos. Desaparece, por ejemplo, el contrapeso del Poder Judicial, que en una democracia, o sea, no hay democracia sin contrapesos. Creo que esto revitaliza esta intención de centralizar el poder. Y la tercera banda de juego aquí es atarle las manos a Claudia Sheinbaum. Uf, Ella que se jacta de ser claro. una mujer que traerá la continuidad con cambios, pero es más científica, es más técnica, es más racional, pues esta agenda le está marcando el camino y en realidad lo que está haciendo es atajar su libertad de acción. Cualquier cambio o cualquier propuesta novedosa que ella tenga, ya sea que sea frenada por el presidente cogobernando desde la chingada su rancho, Ajá. o movilizando. Sí. Interesante que reduzca, por ejemplo, el porcentaje de la votación para la revocación del mandato a 30%. Es una camisa de fuerza, ya de entrada no sigues lo que estoy delineando para mi legado, para seguir gobernando, digamos, de manera implícita, ¿no? Con todas estas iniciativas, reformas e instrucciones, y bueno, pues ahí está la guillotina, ¿no? Por supuesto, y algo que sí quisiera recalcar es este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, Ujú. una preocupación para los ciudadanos congruentes, demócratas del país. Se acaba de presentar un libro, El daño ya está hecho, realizado por las mejores mentes de la izquierda democrática. Es que se está militarizando a México, a una democracia que no va a poder serlo en la medida en la que haya tantos militares haciendo tareas que no les corresponden y sin auscultación, sin rendir cuentas al poder civil. He aquí una medida que no limita, controla o desacelera la militarización, al contrario, la acelera de manera Claro. desbocada, Azucena. O- Entonces, hay intenciones muy loables, todos claro, quisiéramos que hubiera claro. mayor justicia social, Ujú, mayor apoyo a los 50 millones de mexicanos que viven bajo la línea de pobreza, ujú. pero no con una serie de propuestas que resalto su inviabilidad financiera, la manera en la cual desfalcarían al Estado y más que nada la reinvención de un sistema que se ha dicho democrático, se ha llamado a sí mismo democrático durante los últimos 30 años y que dejaría de serlo con la elección popular de ministros, de consejeros del INE, si es que la propuesta va en ese sentido, porque sería electoralizar y Claro. politizar a las instituciones que son contrapesos al poder presidencial. Hay algo muy nostálgico en estas propuestas, nos regresarían a quienes no lo vivieron o no se acuerdan a la época del Tlatuani omnipotente o la Tlatuani Ujú. omnipotente que ya vivimos y ya padecimos en los años 70. Bueno, pues ahí está el peligro, la seducción, como en el tema del Salvador, pues dice la gente, yo puedo entregar mi paz o mi libertad a cambio de que haya seguridad y no tendríamos que estar en el momento en que tengamos que decidir entre una cosa o la otra. En una sociedad civilizada, avanzada, tendríamos que poder tener las dos cosas, ¿no? En un diálogo y en una reflexión social importante, Denise. Sí, nos están pidiendo que sacrifiquemos derechos democráticos, por ejemplo, el desmantelamiento de todo el aparato regulatorio. Quienes nos están escuchando, espero que comprendan que pagan tarifas telefónicas más baratas porque existe el IFETEL o Pues porque se ha sí. impulsado la competencia en sectores antes Ajá. dominados por un solo oligarca o un par de monopolistas. Bien. Esas instituciones creadas durante Claro, la claro. época de la transición fueron creadas precisamente para beneficiar al consumidor, al Ujú. ciudadano, que tenga derecho a tener mejores productos a Bien. precios más baratos, no los que determine el señor Slim o el señor Salinas Pliego o O el señor cualquier. Lacrea. Bien. Y al desaparecer estas instituciones, Aguántame, nos Denise, es que me quitan. alcanza el corte y te despido. Déjame cruzar el corte. Estás en Grupo Fórmula. Son las 8:30. Gracias a Denise Dresser por mantenerse en la línea. Denise, para despedirte como se debe y escuchar, bueno, tu última
reflexión, proyección respecto a lo que podría suceder en las próximas semanas, meses con este paquetón, con esta avalancha de reformas presentadas por López Obrador, Denise. Como dijiste correctamente al inicio, es un paquete muy seductor, pero muy manipulador en muchos sentidos, porque hace creer que gran parte de esto es posible, que gran parte de esto es necesario, y no explica los cómo ni con qué se financiará, y se vale también de este impulso reformista detrás del cual se esconde una clara pulsión autoritaria, centralizadora y de fortalecimiento de una presidencia omnipotente. Ya lo vivimos en el pasado, Azucena, y quienes nos están escuchando, y así nos fue. Ojalá fuera una llamada de alerta frente a mucho de lo malo que se esconde detrás de las buenas intenciones. Bueno, pues seguiremos platicando, Denise. Por lo pronto, muchas gracias. Siempre un gusto y un privilegio poder conversar contigo y escucharte. Gracias, Denise Dresser. Buenos días. Buenos días y nos vemos el domingo en Monterrey Nos... para la presentación de mi libro. ¿Qué sigue? 20 elecciones para los ciudadanos en un país en Para riesgo, ser ¿no? ciudadano ante un país en Ahí la riesgo. llevo, ahí está. Sí, Exactamente, hay que subrayar la palabra riesgo. Buenos días. Una gran recomendación el domingo. Ahí pues Denise me invitó a la presentación y yo con mucho gusto estaré allá en Tierra Regia. Muchas gracias, Denise, allá nos vemos. Buenos días. Gracias, en la Gandhi, en el centro a las 10 de la mañana.